5 reyes han venido, uno es, mas el octavo vendrá por corto tiempo. Qué extraña manera de revelar asuntos escondidos y misterios. Para entender el misterio del anticristo y la identidad del mismo, necesitamos conocer un poquito, en forma muy breve, el sistema bíblico de revelación. Número 1, el libro de Apocalipsis no significa siniestro, penuria, quebranto, tragedia. La palabra apocaliptos significa literalmente remover el velo. Apocaliptos, remover el velo. Así que el propósito para el cual se escribió el libro fue para revelar. El mismo capítulo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le entregó a Juan para revelarle, para darle a conocer, para darle entendimiento de las cosas que deben suceder en forma rápida, en forma pronta, prontamente, pronto. Entonces tenemos, a grosso modo, podemos entender que, al contrario de lo que Hollywood ha presentado, la palabra apocalipsis relacionándola con tragedia, etcétera, etcétera. No, el propósito del libro de Apocalipsis es revelarnos la verdad. Bueno, vamos a hablar del hallazgo arqueológico más grande de los últimos siglos. Georg Fassbinder o Fassbinder, depende como usted pronuncie el alemán, del cual yo tengo muy poco conocimiento. Este arqueólogo alemán, Georg Fassbinder, en marzo del 2003, dice haber encontrado una tumba de dimensiones similares a las de un campo de fútbol. Por medio de sus escáner y detectores de metales, encontró cerca de la ciudad de Bagdad el hallazgo arqueológico del milenio. Según este arqueólogo, Georg Fassbinder, un personaje misterioso, mítico, fantasioso, que por siglos había sido entendido como una mitología más de los pueblos antiguos. Oh, sorpresa, Georg Fassbinder, en marzo del 2003, encuentra la momia de Gilgamesh y la encuentra dentro de una tumba similar en dimensión a un campo de fútbol. Entonces no estamos hablando de cualquier personaje aleatorio, estamos hablando de un rey con la capacidad de ser honrado por sus súbditos con una tumba de semejante calibre. Gilgamesh. Ahora, esto empieza a colocarse muy interesante cuando estudiamos toda la historia, el contexto antropológico acerca del famoso personaje. ¿Dónde encontramos mención, información, registros, datos confiables sobre el famoso Gilgamesh? Bueno, el libro más antiguo fuera de la Biblia es la Épica de Gilgamesh. Para muchos, por milenios, una fábula
que hablaba de un personaje misterioso, mítico, un rey de dimensiones desproporcionadas, al cual se le representó por los acadios, por los babilonios, por los asirios. En diferentes imperios del mundo tenemos registros de Gilgamesh, Nimrod, Bacchus. Los nombres cambian. Osiris, el personaje es el mismo. Bueno, ¿y cómo es posible, cómo podemos explicar que un mismo personaje tenga tan variados y múltiples nombres a lo largo y ancho de los diferentes idiomas? Muy sencillo. En el mismo país de Irak también se encontraron evidencias arqueológicas innegables de la famosa Torre de Babel, o en español, Torre de la Confusión. Y recibió este nombre porque allí fueron confundidas las lenguas que después del diluvio, estos pueblos procedían de una misma pareja, Noé y su esposa. Los hijos de Noé y su esposa se bajan del arca en los montes Ararat, donde hoy en día se conocen límites entre Turquía y Armenia. Estos montes Ararat hasta la fecha de hoy tienen un parque arqueológico donde yace el arca de Noé. Según los datos científicos, la madera de esa arca data de más de 4.000 años de antigüedad. Ya esa madera está totalmente petrificada y se observan los avances tecnológicos de la época prediluviana. Todos los anclajes y principales puntos de fuerza del arca están reforzados por aleaciones de metal, lo cual facilitó el estudio del arca de Noé y su hallazgo, para culminar con un mapa muy bien dibujado que ha sido avalado por laboratorios científicos, arqueólogos y metalúrgicos. Este hallazgo tiene ya bastantes años. ¿Y qué ha escuchado usted en las noticias o en las iglesias? Poco y nada. Este famoso artefacto, el Arca de Noé, es una evidencia de que efectivamente el relato del libro de Bereshit o Génesis es absoluta y totalmente confiable. El relato del libro de Génesis nos habla de un personaje mítico, un personaje muy interesante, lleno de relatos provocativos, misteriosos, sobre el famoso Nimrod, varón poderoso en la tierra, que fuera el padre de las famosas ciudades como Nínive. Nínive, capital del imperio asirio. También tenemos evidencias de las 6 ciudades que funda Nimrod. Pero a la altura del capítulo 11, este relato toma un cambio vertiginoso, sustancial. El famoso evento de la Torre de Babel, la Torre de la Confusión, donde los idiomas, el idioma original, que para los estudiosos del tema era el idioma hebreo, es modificado en diferentes lenguas según las culturas de los pueblos a través de la confusión. Esta confusión que se da en la Torre de Babel o Torre de la Confusión decanta en las culturas del mundo que hoy conocemos. Entonces es muy fácil explicar por qué tenemos evidencias de Nimrod y sus múltiples nombres en las culturas del mundo. Bacchus, Osiris, Gilgamesh, Nimrod, etcétera, etcétera, etcétera. Se sabe que de la famosa confusión de Babilonia se obtuvieron por lo menos 70 diferentes culturas e idiomas.
lo cual permitió que se cumpliera con el plan inicial de esparcir al ser humano en la tierra. La identidad de estos reyes de Apocalipsis 17 y 18 es revelada. Solamente tenemos que estudiar capítulo 10 y 11 de Génesis, el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis y el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. En la próxima entrega estaremos trayendo el nombre y todas las evidencias que nos permiten con total certeza revelar quién es el anticristo, aquel rey que suplantará al Cristos, el anticristos, cuya identidad está perfectamente revelada por los profetas hebreos de antaño.